Dios les bendiga. Continuamos con el Salmo capítulo 6, el libro de los Salmos, un libro poético donde muestra la poesía hebrea. Bien, dice así, Salmo capítulo 6, y el título es Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Dice, al músico principal en Nejinot, sobre Seminit, Salmo de David. Bueno, primero que todo hablemos un poquito acerca del título, que el título nos muestra cosas importantes que debemos saber sobre el Salmo. Primero que todo está diciendo, el título nos está diciendo que es una oración pidiendo ¿qué? Misericordia. Bueno, es el primero de los 7 salmos penitenciales, de súplica, de confesión y humildad ante Dios. Es una súplica, es un clamor, es un lamento. Es una petición, súplica de un penitente. Dice al músico principal, o sea que, es decir, esta es una canción. Cuando nos dice al músico principal, quiere decir que va dirigido al director de alabanza, al director del coro, a un cantor especial. Podría ser Asaf, Emán, uno de ellos. A eso se refiere cuando dice al músico principal. Dice sobre Nejinot. Bueno, ¿qué es Nejinot? Ya lo habíamos visto en el Salmo 3, nos decía también, ¿cierto? No, en el Salmo 4 nos decía también sobre Nejinot, nos hablaba. ¿Y qué es Nejinot? Bueno, probablemente se refiere a instrumento de cuerdas, ¿sí? Pero añade, además de esto, la palabra seminit. ¿Y qué significa seminit? Bueno, para el arpa de 8 cuerdas, o sea, ahí nos está hablando de una octava o de 8, el número 8. Entonces dice, o también puede referirse a el octavo instrumento para la octava nota, o el bajo. Y se refiere a un tiempo, también puede referirse a un tiempo musical. Dice, para que la música se interprete en una octava más baja o registro grave, o la octava más baja. Y este salmo debía ser interpretada por varones, quien tiene la voz baja o la voz grave. Esta nota indica que esta oración fue usada dentro de la alabanza del pueblo. Esta nota que dice que al músico principal indica que fue una alabanza que usaban el pueblo de Israel. Bien, entonces esto acerca pues del título del Salmo 6. Y nos indica el autor claramente quién fue, el salmista David. Bueno, veamos un poquito acerca de la estructura poética de salmos. Dice, mire, todos los salmos tienen paralelismos, ¿sí? Una de las características de nuestra poesía es la rima, ¿sí? Siempre usted va a encontrar que rima el primer verso con el tercero o así similar. Acá siempre, y hay varias clases de paralelismos. Está el paralelismo sinónimo, sintético, de contraste, bueno. Pero aquí siempre usted va a encontrar paralelismos. Pero entonces a mí me gusta hablar un poco acerca de la estructura de cada salmo y qué figuras literarias encontramos en el salmo. Aquí encontramos, bueno, primero que todo, que es un salmo poético lírico. ¿Sí sabemos lo que es la lírica? O sea, que no nos narra algo, sino que más bien muestra lo que él está viviendo, la persona que lo escribe. Dice, utiliza paralelismo sinónimo, el sintético y el de contraste. También utiliza la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración de algo, cuando se exagera algo. Y eso lo vamos a ver ya les diré en qué parte del salmo está la hipérbole, esta exageración. Y también algunas palabras se repiten, como por ejemplo la palabra misericordia. Vemos que al menos 2 veces está la palabra misericordia. Bien, entonces con esta introducción, ahora sí entremos en el versículo número 1. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Bien, normalmente este salmo se divide en 4 estrofas, en la cual está el versículo número 1, 2 y 3, el cual es una petición o una oración. De esta manera lo vamos a dividir. Entonces, esta primera estrofa, esta primera parte va a ser una petición. ¿Cuál es la petición primeramente? Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Qué nos está indicando esto? Que el salmista sentía que merecía un castigo.
Es decir, había culpabilidad. Eso nos lo demuestra, que había culpabilidad. Cuando usted le dice, por ejemplo, a su papá, ay no, cuando usted era chiquito, ¿cierto? No, ay, no me vaya a castigar, le voy a decir eso, pero no me vaya a castigar. ¿Es por qué? Porque hizo algo malo, ¿cierto? Entonces, así mismo, el salmista sabía que había hecho algo malo. Pero ¿cuál es la oración? ¿Cuál es la petición a Dios que le hace? Señor, él reconoce que hizo algo malo, ¿cierto? Implícitamente no lo está diciendo explícitamente, pero implícitamente está reconociendo que hizo algo malo y que merece el castigo. Pero lo que está pidiendo a Dios, ¿qué es? Que no lo castigue en su ira. Es decir, en el calor, en el furor del momento, porque a Dios, sabemos, se enoja. Y muchas veces la escritura nos dice, se encendió en ira contra el pueblo, cuando el pueblo pecaba, cuando caía en idolatría, con ciertas cosas, Dios se encendía la ira de Dios. Y lo que el salmista decía, Señor, por favor, cálmate un poco contra mí, sé que merezco, ¿cierto?, el castigo, pero cálmate, no me castigues en tu ira ni en tu furor. Repréndeme, pero calmado. Pero cuando ya estés un poco, ¿cierto?, apaciguada tu ira. Está queriendo decirnos el salmista allí. Dice, mire, versículo 1, tengo aquí una nota, dice, esto nos indica que David está sufriendo posiblemente por su pecado. Esto puede indicarnos su culpabilidad. Mire, algo importante de notar. De este lado de la cruz, o sea, nosotros acá, la ira ya fue sobre Jesús. Mire, toda la ira del pecado que el Padre tenía contra la humanidad por el pecado, digamos, David sabía que las personas recibían muchas veces la consecuencia de esa ira, pero del lado de acá, de nosotros, toda la ira del pecado ya fue sobre Jesús. Entonces eso nos da cierto alivio, ¿no? Cierto alivio de que no somos el blanco de la ira de Dios. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Bueno, esa palabra ten misericordia, la palabra misericordia ya la hemos estudiado antes, pero voy a repetirla. Dice, misericordia, bien, es una palabra que proviene del latín, que se divide en miser, que significa miserable o que causa compasión, y la palabra cordia viene de corazón, y el significado literal de esto es tener corazón solidario con la miseria o desgracia del otro. David está pidiendo que Dios se compadezca de la miseria, reconoce que es un miserable, sí, eso es el significado literal de la palabra misericordia. Quien la recibe es misericordia, es miserable, que merece no que merezca, que requiere la compasión, ¿sí? Y Dios, mire, Dios es misericordioso, dice la palabra, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, entonces recordemos esta primer estrofa está hablando de una petición en el cual le pide primero que no lo castigue en su enojo ni lo reprenda en su ira, y también está diciendo ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy enfermo. O sea, el salmista allí se sentía como debilitado, una enfermedad. Mire, muchas veces el pecado, la enfermedad física muchas veces sí es por causa del pecado, no siempre, pero sí muchas veces, y vemos, cuando estudiamos el libro de Santiago, vemos que hay muchas causas de enfermedad, ¿cierto? Hay muchas causas. Una es, en uno de los evangelios nos dice que le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó o sus padres? Dice, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Jehová se manifieste. Muchas veces Dios quiere mostrar su gloria a través de una sanidad. Entonces no siempre es el pecado, pero muchas veces sí es el pecado la causa de la enfermedad. Y dice así, estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Sáname, ahí está invocando a Jehová Rafa, ¿sí? Jehová Rafa significa Jehová, Dios es mi sanador. Él dice, porque mis huesos se estremecen. Es decir, él estaba, tal vez esta condición empezó espiritualmente. Tal vez esta condición empezó en su alma, en su espíritu. Y luego esa condición
pasó a su cuerpo, ¿sí? A su cuerpo. Él se sentía debilitado y sentía que sus huesos se estremecían. ¿Qué es estremecer? Bueno, estremecer es algo así como temblar, es como estar ahí conmovido. Él sentía eso, el salmista David. Y aquí, bueno, y aquí continuamos leyendo. Versículo 3, mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Él sabe, el salmista sabe que su alma está aterrorizada. ¿Sí? Esa palabra turbada quiere decir está aturdida, tiene pánico, está aterrorizada, está alterada, ¿sí? No está normal, está en una situación de estrés grande. Esos términos son nuevos, ¿no? El término estrés es un término nuevo, pero siempre ha existido, ¿no? Estaba turbada, estaba alterada, su alma estaba así, él sentía que estaba muy, muy, muy enfermo, empezando por el alma, por el espíritu. Y en el libro de Job vimos también que Job llevaba el peso en su espíritu, y también mencioné por allá en el libro de Job que un espíritu, pues digamos, un cuerpo no puede resistir con un espíritu enfermo. Que un espíritu sí resiste a un cuerpo enfermo, pero un cuerpo enfermo o un cuerpo no resiste fácilmente un espíritu acongojable. Es muy pesado cuando la carga es espiritual, es emocional, es muy pesado para el cuerpo sobrellevar estas enfermedades. Pero así estaba, ¿no? Así estaba el salmista. No solamente su enfermedad era física, sino también emocional. Y eso es lo duro, ¿no? Hay un proverbio que dice que el ánimo angustiado, ¿quién lo puede ayudar? O sea, es difícil ayudar a una persona cuando está angustiada. Es difícil de soportar la enfermedad y traer sanidad física. Pero dice que cuando el hombre tiene buen ánimo, fácilmente se va a recuperar de una enfermedad. Pero cuando un espíritu está angustiado, está atribulado, es mucho más difícil de tratar esa enfermedad. Bien. Y bueno, dice, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Bueno, ahí es como una queja, ¿cierto, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir? Queriendo decir, pero completemos ahí un poquito lo que tal vez quiere decir ese hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor, no me vas a responder? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a guardar silencio? ¿Hasta cuándo, Señor, para allá? Respóndeme, por favor. En otras palabras, ¿sí? Es hasta cuándo. Seguimos, siguiente verso, y van el versículo 4 y el versículo 5, y es un ruego, ¿sí? La primera fue una petición, este ya es un ruego. Y dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Bueno, ahí ya es un ruego, es más intenso ya el clamor que hace. Y lo primero que dice es, vuélvete, oh Jehová. ¿Por qué? Porque él sentía tal vez que Dios estaba lejos. Él sentía que Dios, por su pecado, por su maldad, se había alejado. Aquí es el ruego escual de que se vuelva al Jehová, que libre su alma, que guarde su alma, que lo saque de tribulación. Dice, sálvame por tu misericordia. Nuevamente pide la misericordia. El salmista reconoce que él no merece de Dios el perdón, la gracia, pero pide, invoca la misericordia de Dios. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Bueno, recordemos algo, ellos, los santos del Antiguo Testamento, no tenían esa esperanza, no tenían la revelación completa como la que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros sabemos que la muerte no es el final, ¿cierto? Que hay mucho más allá de la muerte, y sabemos, miren, bueno, aunque aún así Job tenía esa esperanza, ¿cierto? De que más allá su Redentor vive, ¿cierto? Y se levantará sobre el polvo. Job tenía esa esperanza, pero sin embargo era algo no muy claro. Había un gran velo en cuanto a ese tema, que la revelación fue progresiva. Cuando Cristo resucitó, ya nos mostró, pudimos saber, la humanidad pudo saber de que había una esperanza de resurrección, de vida eterna, y que en la muerte no se acaba todo, ¿cierto? Ahí ellos pensaban que en el Seol, bueno, el Seol es el lugar de los muertos, ¿cierto? La sepultura física y también el sitio donde van los muertos. Ellos no tenían esa esperanza, y por eso él dice, allá, ¿quién le va a alabar? Nosotros sabemos que aún después de muertos vamos a seguir alabando al Señor y adorándolo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces mira que entonces miremos los salmos, comparémoslos al tiempo de ellos y a la poesía de ellos, a nosotros, a nuestro tiempo. O sea, ellos veían de otra manera, la concepción de ellos del mundo era diferente, era muy diferente a lo que nosotros hoy en día
sabemos. Ellos no sabían sobre la resurrección o sobre la eternidad, o sea, pocos sabían. Miren el versículo 4 que dice, ese sentimiento de ser abandonado por Dios y vio que se aproximaba su muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso él dice, vuélvete a Dios. Mire, ¿cómo nos sentimos cuando pensamos que Dios está lejos? Cuando sentimos que Dios está lejos. Ese sentimiento de que Dios está lejos es algo muy, muy malo, ¿no? Muy malo. Se siente un vacío increíble, saber que Dios está lejos. Eso es lo que causa el pecado, ¿no? Eso es lo que causa el pecado. La muerte significa ¿qué? Separación. Digamos, eso era lo que él sentía, que si él moría ya iba a haber una separación total, definitiva de Dios, que ya no estaría más cerca de Dios. Bien. Versículo 6. Y ya es otra estrofa, que es versículos 6 y 7. Y eso se refiere a un lamento. Esta parte podemos decir que es un lamento y es un estado de amargura. ¿Sí? Ya él está lamentando su condición. El salmista está, dice así: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Bueno, está diciendo, en otras palabras, está exhausto, hasta el cansancio. Si supiéramos de antemano las consecuencias que nuestro pecado va a traer, un ejemplo, el adulterio. ¿Y cuánto tiempo dura el pecado? ¿Y cuántos días pueden durar las consecuencias? Mire, si tan solo usted supiera las consecuencias de su pecado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede durar ese pecado que cometió? Tal vez ni horas, ¿cierto? Tal vez dure menos, dure tal vez unos minutos. Pero ¿cuánto tiempo va a durar la consecuencia? ¿Y cuán amargura le va a traer a usted las consecuencias de ese pecado? Sí, es lo que está diciendo allí el salmista. Me he consumido a fuerza de gemir. Nosotros no sabemos cuál fue el pecado que cometió David en este caso. Bueno, nosotros sí sabemos de un pecado que él cometió, ¿cierto? De uno de ellos. Que sabemos que es el adulterio. ¿Y dónde cometió ese pecado? En el lecho. ¿Será que está haciendo referencia aquí del lugar donde cometió el pecado? Pareciera, ¿cierto? Dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, ¿sí? En ese mismo lugar, él estaba tal vez arrepintiéndose de lo que él estaba sufriendo las consecuencias de su pecado en ese lugar donde posiblemente cometió el pecado. Y dice riego, en el hebreo quiere decir disuelvo mi cama con mis lágrimas, ¿sí? Bueno, ahí está mostrando una exageración. Esto es una hipérbole, lo que les decía al principio. ¿Por qué? Porque nadie, por mucho que llore, así usted llore toda la noche, nunca va a lograr nadar, ¿sí? Es lo que quiere decir el texto, que nada como en su cama, en el lugar de descanso, nada ahí. Es una exageración, pero es parte de la poesía, ¿sí? Es un libro poético. Y él está queriendo expresar que todas las noches está llorando, que todas las noches que no aguanta más. ¿Y qué más nos dice allí? Dice, versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Los ojos, mire, aquí estamos tal vez analizando qué podía ser lo del pecado de David, y aquí dice, ese fue su lugar de arrepentimiento. Bueno, ¿fue su ojo acaso la causa de su pecado? ¿Sí? Un grave dolor para los ojos cargados de lujuria. Uno de los pecados de David, ¿cuál fue? Que él miró, ¿cierto? Él miró a Betsabé cuando ella se estaba bañando. ¿Y qué pasó? Él miró y ese pecado es de lujuria, ¿cierto? Dice que él está experimentando ¿qué? La pérdida de la visión. Mire, el pecado causa eso. Es a causa de su pecado, si se trata de ese pecado, por supuesto, sus ojos están recibiendo, digámoslo así, la consecuencia, ¿sí? De ese pecado. Él dice que lloró, que perdió prácticamente la visión, sus ojos están gastados de tanto sufrir, de tanto llorar, ¿sí? Entonces podemos tal vez asociar este pecado que empieza con la lujuria, empieza con la mirada. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿cierto? Sácalo, que es mejor entrar en la vida eterna sin los ojos o sin un ojo
que entrar completico al infierno con todo el cuerpo. Y no se refiere a algo literal, no es que usted se quite los ojos literalmente, ¿no? Sino que usted ponga freno. ¿Cuál es la causa de su tentación? ¿Cuál es? El celular, el computador, el televisor, las revistas, cuando usted sale a la calle. ¿Cuál es la causa de su pecado? Lo que está diciendo las escrituras es que tenga autocontrol, que se domine. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es que uno de los frutos, ¿cuál es? La templanza, el dominio propio. Y usted no puede decir, es que no puedo. Claro que sí puede, claro que sí puede, claro que sí se puede. Es la persona la que a sí misma no se ha sometido a Dios en su totalidad. Ese es el pecado, el que la Biblia nos dice en una y otra parte, que no al pecado, que pensemos en las consecuencias, que todo empieza por la vista. O sea, ¿cómo se concreta un adulterio? Todo empieza con la vista, con el deseo, con la vanagloria de la vida. Y luego, ¿qué más? Se va más allá, hasta que finalmente se consuma el pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero antes de eso, antes de la muerte, que vienen otras consecuencias, otro sufrimiento. Mire, ¿cuántas dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que el hombre que adultera es tardo, es falto de entendimiento, ¿sí? La Biblia los llama un necio, aquellos que se van detrás de las rameras. La Biblia llama necios, faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque las consecuencias son peores. Las consecuencias por el adulterio es algo tremendo que no se puede evitar. Nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios, sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias probablemente no va a ser librado de ellas. Mire, si Dios no libró a David de las consecuencias del pecado, ¿por qué nos libraría a nosotros de esas consecuencias? Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Antes de pecar, meditemos bien, ¿sí? No actuemos a la ligera, no agrademos a la carne, a esta carne que siempre va a jalar hacia el mal, va a jalar hacia el pecado, hacia la maldad, hacia hacernos desviar de los caminos de Dios. Y mire, esto va a costar días de sufrimiento, va a costar lágrimas, va a costar angustia a nosotros, si nos alejamos del camino del Señor. Entonces meditemos muy, pero muy bien en eso. Dice, mis ojos se han envejecido a causa de mis angustiadores. Bueno, también habla acerca de los angustiadores. Y acá yo tengo un apunte, dice, algunos piensan también que el pecado de David pudo haber sido que se asoció con hombres impíos. ¿Sí? Él tuvo una asociación en un momento dado. Y dice así, el pecado autodestruye y sus enemigos lo habían alcanzado. Mire, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, los enemigos se dieron cuenta de que David era como un blanco fácil y mal, lo empezaron a ¿qué? Angustiar, a acosar. Y el versículo, y vamos ya a la última parte, versículo 8, 9 y 10, que son respuesta a la oración y la victoria. Esta es la cuarta parte del himno, y dice así, versículo 8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Mire, ya podemos pensar que el que escribió esta parte del Salmo era diferente al que empezó escribiendo. ¿Cómo empezó? Pidiendo misericordia, Señor, estoy enfermo, Señor, estoy débil, Señor, no te apartes de mí, Señor. Bueno, ¿cierto? Un clamor, un ruego, una oración, una súplica, un lamento, se vio angustiado, lo vimos, que mejor dicho lloraba, un hombre digno de compasión y todo esto, pero ya vemos acá esta última parte, ya vemos que ya no pareciera que fuera el mismo, no es el mismo. Dice, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. Mire, esto que hizo con David, esto le dio autoridad, ¿sí? Mire, esto dio autoridad al salmista. El habernos arrepentido y apartarnos del mal, ¿qué hace? Nos da autoridad. Y podemos hablar como dijo aquí. Aquí él sentía el acoso de sus enemigos, de sus angustiadores. Pero ¿qué le dijo él? Apartados de mí. A todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Mire, el llorar, ¿cuántas personas, cuánto tiempo hace que usted no llora delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, yo apunté algo aquí.
Bueno, dice acá el versículo 9, antes de leer algo que tengo ahí, dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Él sintió instantáneamente, podemos decir casi instantáneamente, de que Jehová había escuchado su ruego. Ya habían pasado días, tal vez él lloraba, pero no había expresado eso, hasta que llegó el momento y dijo, Señor, no puedo más, vuélvete a mí, ¿cierto? Él estaba de alguna manera reconociendo, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Jehová recibió, ¿qué? Esa oración. Qué bueno tener esa certeza, o sea, él ya lo sintió, como Ana. Eso siempre me recuerda a Ana cuando ella lloró con amargura por un hijo, porque no podía tener hijos, y cuando ya salió, cuando ya derramó su corazón delante de Dios, ella sintió de que su petición había sido escuchada, y dice que ya no estuvo más triste. Asimismo, se levantó David de su cama, se levantó del lugar donde había estado postrado, débil, enfermo, se levantó de allí y dijo, Jehová ha recibido mi oración. Y el versículo 10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Bueno, David fue un hombre que tenía muchos enemigos. Bueno, dice, cuando vean que David no murió, ¿sí? Cuando vean, bueno, tal vez los enemigos le estaban haciendo fila, tal vez deseaban que David muriera, pero cuando ya vean que David no murió y que se sanó y que Dios lo restauró, entonces la autoridad de David fue restaurada por el perdón y la sanidad. Algunos piensan que algunos piensan que el pecado de David fue asociarse con impíos, ¿sí? Por lo que está diciendo aquí el texto. Mire, aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. Esto lo dijo Spurgeon, ¿sí? Es importante llorar delante de la presencia de Dios, lo repito. Aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. ¿A Dios le conmueven las lágrimas? Bueno, todo acompañado de un arrepentimiento verdadero, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y es importante llorar, expresar eso delante de Dios. Bueno, en conclusión de este pasaje, mire, ellos se avergonzaron, ellos se turbaron, los enemigos, al ver que David no murió, al ver que David sanó, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se volverán y serán avergonzados de repente. O sea, todos aquellos que el mal deseaban de David fueron avergonzados. Mire, conclusión, siempre encontraremos alivio en la oración, y nuestra fe después de orar debe ser tal que nos permita estar seguros de que Dios escuchó y respondió. Siempre ante el pecado, el arrepentimiento genuino es la clave. No importa el pecado que haya cometido, no importa la causa de su enfermedad, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios, esta es la clave, el arrepentimiento. Se vale llorar y sufrir por tiempo limitado, ¿sí? El lloro, el sufrimiento, el lamento es por tiempo limitado. El perdón es para siempre y la misericordia de Dios también lo es. El perdón y la misericordia de Dios, amado hermano, son para siempre. Entonces, ¿qué nos enseña este salmo? Así rápidamente. Nos enseña que muchas de las situaciones que nos pasan, muchas de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros sufrimientos, son por causa del pecado y los podemos evitar si andamos en integridad delante de Dios. Podemos decirle no al pecado, podemos decirle no al adulterio o a cualquier otro pecado, sí, porque no solamente es adulterio, pueden haber otros pecados, sí, pueden haber muchos pecados. Usted sabe cuál es su parte débil, pero sea cual sea, se trata de no ceder para no tener que llegar a esos extremos de enfermedad, de angustia. Sí, para no llegar a esos extremos de dolor, de tener que estar llorando todas las noches, de sentir que la cama se derrite, ¿cierto? Y que incluso nosotros mismos como que nos derretimos ahí en ese dolor, en esa angustia. Pero bueno, si ya cometimos el pecado y si ya pues no hay nada que hacer, pues acudir, pedir, rogar por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para siempre y el Señor está dispuesto a escuchar nuestra oración. El Señor está dispuesto a escuchar la voz de nuestra queja. Pidamos con fe a Dios, regresémonos, volvámonos a Dios. No hay nada mejor que sentir el perdón, el alivio de Dios, y que todos aquellos que nuestro mal desean serán avergonzados, ¿no? Y no quiere decir esto que pidamos por venganza, porque esto no es lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a orar por nuestros enemigos.
Esto fue en el tiempo de David. Nosotros debemos orar, ¿sí? Por aquellos que nuestro mal desean. Y mire, la paz de Dios mora en nuestros corazones, el alivio del perdón, la gracia de Dios que está sobre nosotros. Bien, esta es una oración. Si esta oración, ciertamente, pues, hemos visto oraciones que fueron hechas en la mañana, otras que fueron hechas en la noche, en la tarde, pero esta pareciera ser en lo más profundo de la noche, ¿cierto? A la medianoche, porque era una situación bastante triste, bastante dura que el salmista estaba viviendo. Sin embargo, este no es el salmo más sombrío de la Biblia. Hay uno más fuerte, donde no nos muestra esperanza alguna, aparentemente, ¿no? Bueno, todavía se demora bastante, pero bueno, llegaremos a él. Pero siempre, siempre la gracia y la misericordia de Dios están sobre nosotros. Que el Señor les bendiga.